las cosas que hacen bien y los premia por eso, van a ser unos niños con un desarrollo psicológico y emocional y con una autoestima alta. En cambio, cuando son niños que están reprimidos, que la madre los regaña o el padre los regaña y no les festejan los éxitos, no les festejan las cosas que hacen bien, entonces hay un trastorno y una consecuencia psicológica y emocional en el menor, ¿sí? Entonces es importante que los padres les apoyen a sus hijos durante las diferentes etapas del desarrollo. En la infancia, los menores necesitan un tipo diferente de atención al que necesita un adolescente. Igual que un adulto necesita un tipo diferente de atención de sus padres que un niño. Entonces, estas diferencias, si hace que un niño se desarrolle bien psicológicamente o tenga trastornos o consecuencias psicológicas y emocionales que les pueda traer un daño a terceras personas durante su desarrollo, como sucedió con el niño que tuvimos en Coahuila. Entonces, a mí sí me gustaría aconsejarles a los padres que nos están escuchando, que se acerquen a sus hijos, que platiquen con ellos, que les pregunten qué realizaron durante el día, cómo fue su día. Su día a día lo tienen que platicar. Si ustedes platican con sus hijos día a día y saben qué es lo que piensan sus hijos, qué es lo que quieren, qué es lo que les lastima, qué es lo que ellos sienten, cuál es su sentir sobre las cosas que están sucediendo en casa, las cosas que les están sucediendo en la escuela, porque muchas veces las maestras son muy crueles y los humillan delante de los mismos compañeritos. Entonces también puede haber una consecuencia ahí, un trastorno emocional, psicológico, que puede llevar a un menor a cometer esos actos. Entonces sí tienen los padres que platicar al 100% y tomarse el tiempo para estar platicando con sus hijos sobre lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren. Muchas veces cometemos el error como padres de que decimos, tú vas a ser doctor, tú vas a ser abogado, tú vas a ser ingeniero, pero tú no sabes como padre qué es lo que realmente quiere tu hijo. ¿Tú sabes si tu hijo realmente quiere ser doctor, abogado, ingeniero, arquitecto? Esa es la pregunta que te tienes que hacer como padre. ¿Qué tal si quieres ser bailarín? Exactamente. ¿O quieres ser músico? ¿O pintor? ¿O pintor? ¿O quieres ser incluso urbanista? Sí. ¿O deportista? Hay tantas vocaciones hermosas. Todas las vocaciones tienen algo hermoso para desarrollarnos como personas. Claro, y todas las áreas tienen una disciplina. Una disciplina, exigen la disciplina. Todo tiene una disciplina, tiene un desarrollo y cada uno de nosotros podemos acercarnos a un especialista para que oriente a nuestros hijos y les diga qué áreas son las más adecuadas para que ellos desarrollen. ¿A partir de qué? De las habilidades que tiene el menor. Si tú le desarrollas desde temprana edad a un menor sus habilidades, obviamente ese menor se va a desarrollar psicológica y emocionalmente sano. Pero mientras no lo hagas, este menor puede tener trastornos o psicopatías psicológicas y emocionales. Y si me permites, licenciada, en el plano desde una corresponsabilidad social, es importante que desde el plano de una competencia y con todas las reformas educativas que están haciendo en el plano de la educación, es importante considerar la sociedad, una sociedad corresponsable. No es nada más el padre, la escuela, el maestro. Es una sociedad en la que también interviene el gobierno y la misma sociedad. El entender que el alumno es parte importante dentro de un núcleo
que posteriormente sale a la sociedad y es reflejo de una familia. En este caso, en el caso del chico que atentó, que mató a su maestra, importante que estaba pasando para que él creara todo ese cuadro, ese marco en el que él tenía su mente, porque ya había planeado el matar. ¿Qué estaba pasando y qué detonó para que lo hiciera? Hoy salió la noticia que detuvieron a su abuelo, su tutor, porque era el dueño o el que tenía las armas. Sí, hay una responsabilidad del abuelo como la parte que poseía las armas o el armamento. Ahora bien, ¿cómo sabía que lo tenía ese niño? ¿Por qué lo tomó? Le echamos la culpa también a un videojuego. ¿Quién le permite ver ese videojuego? ¿Cómo fue que ese niño planeó o armó? En la escuela dicen que era un niño tranquilo, que no había alguna situación que detonara que ese niño generara violencia. Ahora bien, entendemos, o si lo vemos desde una perspectiva psicológica y tomando como base... Es decir, no había, perdón, la interrupción, no había focos, no había al focos. parecer no había focos, ¿no? De lo que se sabe a este momento. Exactamente. Dios nos sabrá decir, con su mirada de especialista, exactamente. cómo lo ven desde esa óptica. Y desde esa óptica, algunos psicólogos los llaman esos silencios que son detonadores, los grandes silencios que no vemos, pero que están ahí. A lo mejor un niño aislado, a lo mejor Por favor, audiencia, escuchemos con más atención esto, porque puede salvar muchas vidas. A lo mejor se llega a ver, y por experiencia lo digo, que a lo mejor hay niños, en muchas ocasiones hay niños que están aislados, y ese niño está quietecito, no hace nada, no genera ningún problema. Ojo, porque ese niño está tan quieto. Dicen que un niño sano es un niño que está jugando, es un niño que está de un lado a otro. Entonces, si es un niño que no está generando guerra, en el sentido de ser un niño guerroso, sí, exacto. Entonces, ojo, ese niño trae algo cargando. Entonces, como sociedad, pienso que una de las partes importantes que se debe trabajar es evitar el juicio, echarle la culpa al otro. No, todos son responsables ante esa situación, porque eso se detonó por la falta de observación y de tomar alguna acción, tanto tutores, maestros, los mismos alumnos, porque muchas veces los alumnos observan lo que el maestro no ve. Maestra, maestro, vi a fulanito que está haciendo esto. Anoto. ¿Qué está pasando? Una reunión se le dice a los directores, y los directores a su vez llaman a los padres o los tutores y se trabaja en conjunto. También está el tema, ¿dónde están los derechos humanos ahí? Y la perspectiva de infancia. Porque hay otra nota que dice que derechos humanos se había propuesto el de mochila segura y no lo quisieron. Si estamos en un lugar o en un estado o en un municipio donde se está generando violencia y estamos checando esos focos que hay violencia, entonces se requiere que haya una revisión, independientemente de dónde llegan mis derechos y dónde están tus derechos. Entonces, estamos en un lugar cerrado, ¿cuáles son mis reglas y quién está? Yo recuerdo hace algunos años, yo empecé aquí a estudiar la secundaria, y en la secundaria donde yo estudiaba se revisaba la mochila. ¿Por qué? Porque era una escuela donde estaba gente de las Américas, gente del Tintero, gente de la Obrera, y en esos focos eran focos y colonias donde había violencia. Sí, y es muy importante, bueno, con los cibernautas, a los cuales les mandamos un fuerte y afectuoso abrazo por este año nuevo, comentarles y retomar el tema que estamos viendo el día de hoy es referente al Colegio Cervantes, plantel educativo de Torreón, Coahuila, respecto al asesinato que realizó el menor, y todavía pues, después lamentablemente se suicidó, en donde tenemos que ver todo este tipo de partes del rompecabezas de esta vida del menor, donde no tenemos, como bien lo dicen,
que ir en contra de él, atacar a un culpable, decir fue él, fue el menor, fue la maestra, fue lo que es los alumnos, fue todo el entorno jugó una parte importante para llevar a cabo un acto criminal que desafortunadamente lo cometió un menor, un adolescente que ya entraba de los 12 años a los 15 años, de los 11 a los 15 años, que es la etapa más difícil que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños que están trasladándose de una infancia, ya sea una infancia feliz o una infancia infeliz, a una adolescencia. Entonces no debemos de perder de vista, como bien lo mencionan los especialistas que nos acompañan, el licenciado Benjamín, que también con esto nos aporta gran parte, la licenciada Odette, con el tema psicológico, la maestra January, que también nos aporta aspectos fundamentales donde este rompecabezas de sentimientos, de acciones, de actos, de corresponsabilidad de todas las autoridades, de las personas, que también los padres de familia, que ya no había en este caso porque la mamá había fallecido a los 5 años de edad del menor, el papá quién sabe dónde estaba, los abuelos se hacen responsables, enseñan probablemente a armar un arma, a usarla, a limpiarla, y de ahí también hay ciertos aspectos. Tenemos que ver todo lo que engloba, y además no debemos también de ser, como bien lo dicen, de enjuiciar. Debemos ser una sociedad donde debemos de aprender de este tipo de actos para poder cambiar nuestro entorno, para poder cambiar la forma de pensar de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Hay que enseñarles principios y valores, hay que respetarlos, pero hay que mostrarlos con el ejemplo. No solamente manifestar, ya hazlo, cúmplelo. Así como decían, oye, no digas mentiras, hijo, ¿no? Pero ya después le llaman al papá para decirle, oye, papá, te hablan de lo que es de Coppel. Ah, perdón, ya dije una marca. Se llaman de Coppel, dile, no, pues dile que no estoy. Oye, papá, me acabas de decir que no diga mentiras. Pregonemos con el ejemplo. Es parte de la vida y esto es lo que lleva a una sociedad a que realmente englobe a los menores, a darles un ejemplo para que ellos, como futuro de nuestra sociedad, realmente nos representen no con un arma, nos representen con conocimientos, nos representen con muchísimas capacidades que tienen nuestros menores. Y yo nada más, para poder terminar en esta participación que me permiten, es ser muy puntual. También en las escuelas y también en las casas hay que detectar a los menores cuando son hiperactivos, cuando son depresivos, cuando tienen alguna enfermedad o algún padecimiento que les está afectando en su desarrollo, cuando tienen esta cuestión de autismo, que muchas veces se les determina como locos o como se les arrincona, se les manda un rincón. Hay que detectar a este tipo de personas. Cuando son hiperactivos hay que canalizarlos a hacer deporte y a muchas actividades que realmente les gusten, como lo dijiste hace rato, licenciada. Detectar ese tipo de cuestiones, TDA, el déficit de atención, que les detectan y no pueden desarrollarse una sociedad porque necesitan otro tipo de desarrollo educativo y social. Entonces, todos los padres de familia, sí los invito en esta intervención que me permitieron, detecten eso, cuiden a los niños, platiquen con ellos, convivan, conózcanlos. No únicamente es el trabajo, también son los hijos, por eso los tienen, cuídenlos, quiéranlos, protéjanlos, pero enseñando con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esas aportaciones que nos están haciendo ustedes. No, por favor, Odette, mira, yo me estoy acordando de estas frases tan sabias como infancia es destino. Y tú has trabajado con infancia en condiciones de infancia sobreviviente a la hiperviolencia, me atrevería yo a calificarlo. Tú has sido una gran aliada de la infancia, y por eso nos honra y nos da una gran esperanza que la audiencia pueda oír a alguien de tu seriedad, que aconseje. Y también quiero que nos dejes tus datos al aire, porque la gente seguramente tendrá algunas preguntas que te quisiera hacer y no quiero que se nos pase la oportunidad de que puedan conversar de alguna manera, mandarte un WhatsApp o alguna situación, cuando haya alguna situación que lo amerite. Claro que sí. Mi celular es 442-279-2218 y 442-414-1178. Mi correo es odette.arronis@gmail.com y odette-arronis@yahoo.com.mx.
Esas serían Ahí donde tú, me las pueden vías de contacto que les pones me a su pueden disposición. contactar. Por favor, muchas gracias. Con respecto a lo que decía el licenciado Juan Pablo, es importante que los padres detecten en qué situación están sus hijos. Y la única forma de detectarlo es conviviendo con ellos, preguntándoles qué sienten, cómo se sienten, qué piensan, qué quieren, qué les gusta o qué no les gusta de la forma en que interactúa la familia, en la forma que interactúan ellos en la escuela, en su sociedad, su círculo fuera de la escuela, de amiguitos, de a lo mejor los amiguitos de la cuadra, o algunos amiguitos que se hicieron por parte de los amigos de papá o de mamá, ¿sí? O los amiguitos de los primos, o con los mismos primos. Es importante detectar cómo se llevan con cada uno de esos círculos, porque desde ahí nosotros vamos a saber si nuestros hijos tienen un problema o no, emocional o psicológico. En los lugares donde socializan, disculpen, no es un tema contra algún credo religioso, Claro. pero hasta cuando los llevan al catecismo. Exactamente. Hay diversos tipos de riesgos, ¿no? Sí. Pero interactúan con otras personas de su misma edad y de diferentes edades. Que son los adultos que están a cargo de estos y jóvenes. Adultos, adolescentes y jóvenes. Y una pregunta, ¿qué hacemos o qué se hace con los papás que no quieren ver qué pasa con sus hijos? Ejemplo, un papá que tiene un hijo con TDA. No, mi hijo no tiene TDA y no lo voy a llevar al psicólogo porque, o al psiquiatra en su caso, porque me lo van a medicar. Oiga, papá, su hijo hace esto, es importante que tenga este tipo de terapia. No, mi hijo está bien. ¿Qué hacer o cómo trabajar con ese tipo de papás? Mira, yo lo que siempre he recomendado a las escuelas es que den cursos a los papás sobre estas diferentes problemáticas psicológicas o emocionales, para que los padres tengan un consenso global de lo que es cada una de las sintomatologías, cada uno de los trastornos, y que ellos puedan detectarlos en casa. Yo lo que hago con las escuelas es armar una dinámica de cursos que se les da a los papás, donde les enseño a los papás a detectar esta sintomatología, y también meto a los maestros y a los directores de la escuela. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la familia del menor, ¿sí? Independientemente de que sea la escuela, los menores pasan más tiempo en la escuela que en casa. Entonces, la maestra es parte de la familia. Los roles de autoridad. Exacto. La maestra es parte de la familia del menor. Los alumnos o los compañeritos son parte de la familia del menor. Ay, ¿qué tan importante es, perdón que te interrumpa, Lee, ¿sí?, que una maestra lleve un diario de información? ¿Cuántos alumnos se requerirían en un salón de clases para que la maestra tenga, ahora sí que documentado y tener pues una especie de control con respecto a sus alumnos? No es lo mismo tratar un grupo de 15, 20 alumnos a un grupo de 30, 50 alumnos. No es lo mismo, pero si eres un buen maestro, puedes controlar un salón de 15 o uno de 50. Si eres un buen maestro, tienes la capacidad de detectar qué problemáticas tiene cada uno de tus alumnos. Oye, licenciada, y aquí me salta otra pregunta que voy a aportar un poquito. Decimos